Hola, bienvenidos. Soy Adalí Gómez Restrepo, estudiante de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia UNAR. Estoy en el grupo 40002 del curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Para comenzar, hagamos un repaso del significado de esta terminología. Sujeto es un ser pensante y crítico, reflexivo, determinado por condicionamientos económicos, sociales, culturales. No puede elegir libremente porque existen condicionamientos inconscientes. Subjetividad se define como la propiedad de percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto y por tanto influidos por intereses y deseos particulares del mismo. Generación de procesos de identidad se entiende como la identidad personal, entendida como individualidad que supone un proceso dinámico, ya que a lo largo de la vida los elementos que la configuran pueden ir modificándose. Dicho esto, hoy 9 de octubre de 2018 nos encontramos ubicados en el barrio Sucre de la ciudad de Girardot con el profesor Luis Fernando Mancera Ortiz, trabajador social, especialista en gerencia de proyectos y magíster en resolución de conflictos y mediación. Se desempeña como profesor del programa de trabajo social, es coordinador de prácticas profesionales y consultorio social de la Universidad Minuto de Dios. Su conocimiento nos ayudará a entender y a manejar todo el proceso y trabajo que se hace con la comunidad desde el punto de vista social. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Adalí, muchas gracias por la invitación y un gusto poder compartir con usted pues estos términos que van muy de la mano, ¿no? Son muy importantes y están muy relacionados con nuestras profesiones que tienen que ver precisamente con el ámbito social. Vale, para iniciar, profesor, ¿qué entiende, valga la redundancia, por sujeto, subjetividad e identidad? Aunque ya lo ha mencionado, usted ya ha dado respuesta a ello, yo tomé algunos puntos claves, digamos, en cada uno de los tres aspectos. No sin antes señalar que uno puede, para el caso del sujeto, verlo o definirlo desde la antropología, desde la psicología, lo podemos definir también desde el psicoanálisis. Entonces, cada una podría tener una definición. Pero muy generalmente el sujeto es un actor de sus actos y un ser dotado de conciencia y voluntad. Creo que usted y yo somos esos sujetos y cada uno es un sujeto independiente que tiene esas características y es lo que nos diferencia de otras especies de la naturaleza. Identidad es la capacidad del individuo de reconocerse en sus características esenciales y en las modificaciones que experimenta en sí mismo. Esa identidad lo hacen unos factores que casi siempre son externos. Y la subjetividad, pues casi todos somos subjetivos. Bueno, el ser humano es subjetivo, porque dependemos de nuestras percepciones y de nuestros argumentos frente a determinadas situaciones o a determinados individuos o sujetos. Vale, profesor. ¿Y cómo se construyen esos procesos? ¿Y estos cómo le aportan o cómo aportan en la consolidación de una comunidad? Los tres son fundamentales. Sin sujetos no hay comunidad, ¿cierto? Sin la identidad que puede tener una comunidad, porque es que la identidad puede ser la religión, pueden ser sus creencias, la misma conformación política que puedan tener al interior de esas comunidades, eso hacen parte de una sociedad, de una comunidad. Y la subjetividad pues va ahí pegada o va ahí de la mano porque precisamente hace parte de ese tema inherente al ser humano, porque ¿quién no ha tomado posición frente a un tema particular? ¿O quién no ha señalado a una persona porque le gusta cómo se viste, o porque no le gusta, o porque si es blanco, por si es negro? Eso hace parte de la subjetividad. Y todo eso construye comunidades, todo eso construye sociedades. Entonces, los tres términos están ahí siempre presentes. Ok. En su comunidad,
¿existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos? Pues depende de la comunidad, a cuál comunidad hablamos. Si es mi comunidad laboral, por supuesto, porque, Ok. por ejemplo, mi comunidad laboral desde el ámbito universitario, eh, claro, cada uno tiene ese pequeño grupo que hace parte de su comunidad y que estamos abocados a conocer y que está en un proceso de construcción. Si es mi ámbito personal, yo tengo mi comunidad, no sé, barrial, llamarlo de alguna manera, mi comunidad del lugar en el cual vivo, que tiene sus propias características, que lo hacen tener su propia identidad. A mí, mi entorno me hace generar como sujeto esa identidad. Ya ahí confluyo en esa comunidad académica, de laboral, esa comunidad familiar, todas ellas me dan algunos elementos para construir mi identidad y otras tantas que van relacionadas al contexto general que me pueden ir aportando a este sujeto o al, coloquemos el otro, o a los sujetos para que vayan evolucionando. Y el otro elemento de subjetividad, pues tengo que relacionarlo a los procesos que adelantamos, por ejemplo, con la academia. Cuando hacemos visitas a comunidades, juega un papel importante la subjetividad. Siempre nos dicen hay que ser objetivos, pero realmente somos objetivos. Entonces vamos a una comunidad vulnerable y empezamos a precondicionarnos, a decir, uy, vamos para tal sector, allá ni agua hay, allá hay problemas de saneamiento básico. Entonces ya estamos generando unos problemas subjetivos que nos van a prevenir incluso frente a procesos que necesitan cierta neutralidad, por ejemplo, los procesos de investigación que uno tiene que separarse un poco de esas cosas subjetivas dependiendo del tipo de investigación. Entonces, creo que sí, todos los escenarios, sea el que sea, nos permite tener estos tres elementos, el sujeto, la identidad y la subjetividad. ¿Y qué lugares de Girardot permite construir estos procesos de subjetividad, de identidad en su familia y en el trabajo? Pues yo creo que todos en el momento, dependiendo del momento en el que esté, porque si yo, insisto con el ejemplo desde lo académico, Sí. voy a una comunidad Sí. que no conozco, yo ya ahí estoy teniendo en cuenta estos tres elementos. El sujeto, que en este caso soy yo, la identidad y la subjetividad. Y por supuesto me va a permitir hacer un reconocimiento de ellos y me van a construir o me van a permitir hacer unas valoraciones de lo que ellos desarrollan y cómo los voy a interiorizar para mí, o sea, qué tanto me van a aportar a mí como sujeto de qué, de conocimiento, como sujeto de entorno familiar, como sujeto laboral. Entonces yo lo tengo que condicionar dependiendo el momento y en la situación en la cual haga presencia. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en el ¿El afianzamiento? sí, El afianzamiento. afianzamiento de los procesos de construcción de estos tres términos? Porque es que el territorio es el contexto. ¿Sí? Entonces, ese territorio, por ejemplo, Girardot, me genera a mí unas condiciones particulares al sujeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Girardot tiene una identidad propia, tiene una identidad cultural, tiene unas identidades religiosas que me van sumando a mí como sujeto. Entonces, no lo coloquemos Girardot, coloque otra cosa. Usted se va al Tolima y el Tolima como región tiene sus propias características y tiene su propia identidad. No es lo mismo el departamento del Tolima que el departamento de Cundinamarca. Ellos tienen su identidad, cada uno tiene su identidad. Y yo me ubico, paso de Girardot al Tolima y ya el acento me va a cambiar. Sí. Ya el acento me va a cambiar. Y eso es una de las partes de la identidad del departamento del Tolima. ¿Sí? Entonces, dentro de ese territorio, todo lo que tiene dentro
me va a condicionar a mí en un momento determinado. Entonces es definitivo el territorio, es uno de los condicionantes para estos procesos de identidad y de subjetividad. O sea que eso quiere decir que existe relación entre el territorio y la subjetividad y la identidad. Y la identidad. Sí, totalmente. Desde mi punto de vista, total. No es el total de la construcción propia del sujeto, ni es la totalidad de la construcción de la identidad, pero sí tienen un papel importante y tienen una relación directa. ¿Y cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad o en X comunidad de acá de Girardot que permiten generar esos procesos de identidad? Girardot es una ciudad que uno podría decir, hay unos elementos concretos, yo creería que no, tiene muchos, porque es que Girardot históricamente ha sido una ciudad de puerto, sí. Es una ciudad de cruces de muchas sociedades o microsociedades que han pasado por la ciudad y que nos van dejando algo. Entonces, Girardot, dentro de ese proceso de construcción, tiene algo del Tolima, tiene algo del Huila, tiene algo del interior de Bogotá, ahora con mayor razón siendo segunda vivienda. Pero yo pienso que en los barrios tradicionales, esas integraciones que todavía se mantienen, ese de conocer al vecino todavía, quién es el que vivía al lado, cómo se llama, quiénes son sus hijos, eso hace parte de esos procesos de identidad barrial, que en algunos sectores se ha mantenido y en otros se ha perdido por el crecimiento de la ciudad y por los nuevos sistemas de vivienda. Hoy tenemos viviendas de tipo horizontal, que usted sabe que entra a su apartamento, pero no sabe quién vive al lado. Desconoce totalmente quiénes son sus vecinos. Entonces, eso se ha perdido y ahí creería que hay una desconexión en la formación de nuevas, o en la formación o consolidación de la identidad. Pero creo que ese tema barrial todavía, esas reuniones de juntas de acción comunal todavía que se hacen en los barrios en la ciudad, hace parte de esos procesos de construcción. Bien, profesor, o sea que los procesos de construcción tienen que ver o son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo. Hoy sí, hoy pienso que hay una gran influencia y son determinantes, para bien o para mal. Algunos dicen que para mal. Nuestros niños y jóvenes se están viendo permeados permanentemente por una cantidad de programas de televisión, de anuncios comerciales, que le van construyendo sus propias identidades, identidades que no son a veces sanas. Entonces quieren ser las niñas delgadas, modelos, que eso es una cosa vendida, se le están vendiendo y lo están permeando a usted. Entonces, usted está construyendo una identidad bajo eso, o sea, el exterior, su entorno le está enviando esa información. Está en usted que lo acepte o no lo acepte, pero sí vemos una gran influencia en eso. Malos medios de comunicación o redes sociales que están enviando a los jóvenes juegos para, por ejemplo, terminar suicidándose. Esos temas están influyendo hoy en nuestros sujetos, que son nuestros niños, niñas, que le están afectando su identidad, ¿sí? Esa identidad cultural, esos valores de familia que hacen parte también de esa identidad. Entonces, pienso que sí están influyendo de una manera muy grande, sobre todo porque están quedando unos vacíos que no se están suministrando desde la familia. El acompañamiento familiar no se está dando, el reconocimiento de esa misma familia tampoco se le estamos brindando a nuestros hijos. Y cuando de todas esas bases se quedan sin cimientos, es mucho más fácil que otros permeen, actores externos permeen y generen espacios de malsanas identidades
hoy en nuestros sujetos, en nuestros niños, niñas en este caso. O sea, profesor, que estos procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea. Si volvemos a lo mismo es que todo lo que está afuera y que puede estar cercano al sujeto van a influir. ¿Dónde está el que realmente influyan y tengan cierta, empiecen a permear el sujeto? Es hasta dónde yo permito que eso suceda. Entre menos conocimientos tengamos, menos bases tengamos, éticas, morales, familiares, culturales, propias, va a ser más fácil que temas externos nos puedan ir llevando a malos hábitos dentro del sujeto, ¿sí? A malos comportamientos. Bueno, el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social. ¿Cómo estos generan procesos de identidad? Hoy estamos en un tema de diversidad muy grande. Tenemos grupos étnicos de todo tipo en nuestro país. El grupo étnico, los grupos indígenas, las comunidades, por ejemplo, LGBTI y otras tantas que pueden ir saliendo, que están, pero que hoy están reclamando su espacio, ¿sí? No es fácil entenderlo, porque siempre hemos estado dentro de unas identidades, ver al otro de una identidad tradicional, ¿sí? Pero cuando empezamos a reconocer que el indígena es diferente, que sus costumbres son diferentes, que su comida es diferente, que su forma de hacer justicia es diferente, cuando empezamos a ver y a reconocer las comunidades LGBTI, que su forma de vestir es diferente, que su pensamiento es diferente, que su forma de conformar familia es diferente, entonces ese reconocimiento no es sencillo. Entonces, el sujeto, frente a lo que se le ha construido a lo mejor en valores y costumbres y de lo que debe ser la sociedad, desconstruir eso no es fácil. Autovolver a aprender no es fácil. Entonces pienso que estamos en un proceso en empezar a reconocer otro tipo de identidades, entendiéndose ese tipo de identidades como lo que usted plantea de grupos étnicos, de comunidades particulares, de grupos indígenas, entendiéndolo bajo esa perspectiva. Okay. Pues profesor, ya finalmente en nombre de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD y de la Facultad de Psicología, quedamos muy agradecidos por sus importantes aportes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Adalí, y este tema es de mucha discusión. Tiene unas connotaciones teóricas muy grandes en las cuales podríamos ahondar y discutir mucho, y otras que si las traemos a contextos mucho más reales y contemporáneos, pues nos plantean unas discusiones sociales, políticas, religiosas muy interesantes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.